Hoy tengo una palabra para tu vida. ¿Cuándo fue el momento grandioso que José tenía para cumplir la palabra de Dios? Él luchaba tanto, él fue vendido como esclavo, años de proceso, de una vida muy dura y donde no tenía el sentido muchas veces. Me imagino cuando él esperaba todos los días, ay, Dios va a obrar en mi vida, Dios va a cumplir la palabra, Dios va a hacer algo porque recibió una palabra, pero no veía nada en medio de todos los procesos. Tenía subida y bajada en su vida, en su proceso. Pero el momento más exacto tenía 7 meses donde él lideraba el país de Egipto con buenas cosechas, de abundancia, de todo. Y él lo manejaba como Dios lo ha decidido en sus sueños. Él cumplió lo que Dios dijo para su vida. Después vinieron los 7 años de escasez, de hambre, y él lo manejaba como Dios lo hizo. Él era fiel, él era un hombre que escuchaba la voz de Dios y seguía, no importaba su proceso. Y en el medio de todo eso, vinieron sus hermanos, vinieron su padre. Toda la historia puedes leerlo en la Biblia y es tan fuerte. Y yo tomé esa palabra, la revelación en esto, que Dios muchas veces actúa en medio de nuestros procesos y no es tiempo de dejar luchar, no es tiempo de dejar actuar, no es tiempo de conseguir su palabra, de luchar por eso solo porque estamos en un proceso. Y en medio de todo eso, Dios cumple, Dios es fiel, Dios prospera en medio de todo eso. Y esa palabra quiero decir a tu vida, no importa cuánto tiempo has luchado, no dejas de orar, no dejas de luchar por las profecías que Dios te dio. Dios tiene una palabra para ti. Busca su presencia, busca todo lo que Él anhela de ti. Sé fiel al frente de Dios y Dios va a cumplir su palabra. Dios te bendiga.